Muy buenos días, niños y niñas y padres de familia del sexto grado de primaria. Miércoles 18 de noviembre del 2020, semana 33, día 3. Continuamos con nuestro proyecto de la semana. Proyecto. Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres. Hoy vamos a continuar con el área de personal social. Con el título siguiente: los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Nuestra meta para el día de hoy es explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y hombres en la época del virreinato, la república y la actualidad. Bien, a continuación vamos a iniciar entonces nuestra actividad. Los recursos para el día de hoy son los siguientes. Tenemos anexos. Anexo 1. ¿Qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Anexo 2. Las mujeres en la República. Anexo 3. Historia del voto femenino en el Perú. También veremos el texto llevado a cabo el día lunes. No te olvides tu hoja de reuso, tu lápiz o lapicero. Bien, para iniciar nuestra actividad, vamos a recordar lo que hemos hecho. Hemos analizado ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres. Además, deliberamos sobre cómo éstas influyen en la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Ante esta situación, hoy identificarás y explicarás los cambios y permanencias respecto a los roles desempeñados por mujeres y hombres en diferentes etapas de la historia del Perú. Bien, ¿cuáles son los criterios que vamos a desarrollar el día de hoy? ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Primero, utilizar argumentos basados en información confiable sobre los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. Describir cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la etapa del virreinato, la república y la actualidad. Utilizar en sus argumentos categorías temporales como en el virreinato, en la república, en la actualidad, etc. Entonces, hoy, en el área de personal social, vamos a ver los cambios y las permanencias. Vamos a utilizar argumentos con información confiable, ¿ya? Para determinar también lo que corresponde a estos roles de las mujeres y los hombres en la etapa del virreinato, república y en la actualidad. O sea, en nuestra historia, en este caso, nuestra historia del Perú. Ok. Para iniciar, vamos a conocer dos testimonios. Uno es el de la abuelita Justina y el otro es de la mamá de Antonio. Vamos a iniciar con el de la abuelita de Justina. La abuelita de Justina tiene 90 años. Le contó que cuando era muy joven y tenía tan solo 17 años, en el año de 1947, se pensaba que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa. Mientras que, por su parte, los varones eran quienes estudiaban, trabajaban y buscaban el sustento para la familia. Ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en elecciones de presidentes ni de alcaldes. Era un derecho solo de los hombres. Solo ellos eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Es el testimonio de la abuelita de Justina.
A continuación vamos a ver otro testimonio, el testimonio de la mamá de Antonio. ¿Qué nos dice la mamá de Antonio? La mamá de Antonio, que tiene 35 años, cuenta que cuando tenía 17 años, en el año 2002, decidió seguir la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, carrera que estudió en la universidad de su ciudad natal, con el apoyo de sus padres. Actualmente ejerce el cargo de jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta también que, cuando se casó con el papá de Antonio, él la apoyó siempre para lograr sus metas. Hoy en día, ambos trabajan y comparten responsabilidades del hogar. Es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijos. Cuando ella tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores del hogar. También la mamá de Antonio está pensando en postularse como alcaldesa, pues piensa que puede contribuir y realizar mejoras en la ciudad. Decisión que muchos de sus vecinos apoyan porque confían en ella. Dos testimonios muy interesantes, ya la abuelita de Justina, la mamá de Antonio, nos hacen ver qué es lo que ha sucedido en la historia con respecto al rol de la mujer. Entonces, ¿cuál era el rol de las mujeres en los años 1947 y 2002? Según los testimonios, para la abuelita de Justina solo redundaba en enseñarles tareas que le corresponden a tareas del hogar, como cocinar, lavar, bordar, cuidar a los niños. En sí, labores de ama de casa, ¿no? Labores del hogar. Testimonio de la mamá de Antonio en el 2002. Ella había superado todas esas creencias, por lo que decidió a los 17 años seguir la carrera de Derecho y de Ciencias Políticas, apoyada incluso por su esposo, ¿no? De acuerdo a los testimonios, ¿qué actividades o roles crees que realizaban los hombres en los años 47 y 2002? Su tarea también estaba orientada en este caso a velar por la sostenibilidad de su hogar, trabajar y mantener su familia. En el caso de la abuelita, también en el año 2002 continúa siendo de trabajar, de esforzarse por cuidar su hogar, pero de todas maneras ha cambiado, ya que ahora se comparte las labores tanto de trabajo como de casa con la esposa, ¿no? Y la de atención de sus hijos, del aseo de la casa y etcétera. ¿En qué? ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Vamos a ver lo que permanece, ¿no? Los roles que definen a ambas épocas radican en la fuerza de voluntad, empeño y dedicación en la que han sobresalido en la época antigua, aunque no se le dio el lugar que le corresponde a la mujer. En el 2002 también radica en la perseverancia, fuerza de voluntad y capacidad con la que demuestran los cargos y profesiones que se logra. En algunos casos todavía permanece esa idea machista de que la mujer debe de quedarse en casa, de que la mujer no debe de trabajar, esa idea machista que no deja la superación, no deja a libertad la elección de superarse, ¿no? ¿En qué se diferencian los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Antiguamente no se les daba la oportunidad de demostrar lo valiosos que eran, las valiosas que eran, y se les quitaba el derecho a la igualdad. En este caso también a la igualdad de oportunidades, a la igualdad en todo tipo de los derechos ante la Constitución Política del Perú. En el 2002 se demuestra que ya con los derechos ganados o recuperados se puede demostrar la fortaleza y la perseverancia de cada una de las mujeres, manteniendo así la igualdad que debió haber existido siempre, porque ambos son iguales, ¿cierto? ¿Por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? En los tiempos antiguos ha existido una cultura y costumbre que querían mantener, sobre todo predominaba el machismo, ¿verdad? Ahora en la actualidad ya existe nuestra Constitución Política del Perú, que defiende los derechos de todas las personas en igualdad, con muchas convenciones internacionales y normas que apoyan el desarrollo de la mujer en este caso.
Bien, niños, concluimos con esa historia, con los testimonios. De acuerdo a los testimonios de la abuelita de Justina y la mamá de Antonio, algunos roles de las mujeres y los hombres han cambiado a través del tiempo, mientras que otros permanecen. Por ejemplo, en los tiempos de la abuelita Justina se pensaba que la mujer solo podía dedicarse a las tareas domésticas y prepararse para ser una buena esposa, y los hombres podían estudiar y trabajar para dar sustento a la familia. A pesar de que han pasado muchos años, actualmente algunas personas consideran que las mujeres solo deben ocuparse de las labores domésticas para ser buenas esposas. Esta es una permanencia. Mientras que ahora existen hombres que comparten con sus esposas las tareas domésticas y las responsabilidades del hogar, esto es un cambio. Ya hemos dado un gran paso, ¿verdad? Ok, a continuación de los cambios y permanencias que estamos observando, vamos a utilizar fuentes. Y estas las encontramos en los anexos. ¿Qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Anexo 2, las mujeres en la República. Y anexo 3, historia del voto femenino en el Perú. Disponibles en la sección recursos de esta plataforma. También, como habíamos dicho, vamos a utilizar el anexo número 1, la lectura de desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres, que fue utilizada el día lunes de esta semana. Iniciamos entonces. ¿Qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? A ver. Bien. Vamos a iniciar entonces. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, se instauraron colegios y universidades destinados a los hombres de élite, quienes eran intelectuales, educadores y directores espirituales. Para las mujeres solo hubo dos opciones: el matrimonio o las casas de recogimiento y los conventos. En esta sociedad, la educación de la mujer tenía un solo objetivo: convertirlas en mejores esposas y mejores madres. En la colonia, la educación destinada a las mujeres formaba parte del engranaje de una sociedad que las concebía como seres inferiores y subordinados al hombre. Para contraer matrimonio requerían del consentimiento paterno, y una vez casadas, quedaban bajo la protección legal del esposo. Necesitaban su consentimiento y su permiso para efectuar cualquier operación legal. La mujer era dependiente, subordinada al varón, sin autonomía de actuación. Tampoco podía poseer propiedades ni administrar bienes propios. Se escribieron algunos textos para las mujeres de élite, como El jardín de las doncellas, La perfecta casada, ensayo de cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expendido, textos dedicados a las mujeres casadas, a fin de que distribuyan bien su tiempo para servir mejor a sus esposos. En los estratos mestizos y pobres de la sociedad, las niñas recibían clases de enfermería, cocina y economía doméstica. Trabajaban como enfermeras a cambio de alimentación y vivían bajo un régimen de disciplina y clausura, en muchos casos en condiciones precarias. Las mujeres en la República. El 11 de enero de 1822, José de San Martín, en reconocimiento a la abnegada labor de las mujeres, quienes apoyaron al ejército patriota para lograr la independencia del Perú, autorizó el uso de la banda de honor blanca y roja como galardón y una medalla de oro con la siguiente inscripción: al patriotismo de las más sensibles. Una de estas mujeres patriotas fue María Parado de Bellido, 1824, quien fue fusilada debido a su vinculación con el movimiento independentista. En 1822, en el distrito de Paras, se hallaba estacionada una fuerza patriótica al mando del capitán Quirós. En este lugar vivía María Parado de Bellido, cuyo hijo, Tomás, estaba precisamente bajo las órdenes del capitán. El ejército español había preparado una emboscada y Carratalá era quien iba a dirigir las fuerzas hispanas contra las patrióticas
estacionadas en Paras. Informada del plan, María Parado de Bellido escribió una carta a su hijo alertando a Quirós, pero antes de que llegue a su destino fue interceptada por los españoles. El 29 de marzo de 1822, María Parado de Bellido fue apresada y fusilada. En este caso, la educación, una difícil conquista. Apenas fundada la República, los liberales intentaron remontar la universidad colonial y construir nuevas instituciones de acuerdo con los cambios que se habían producido. En este periodo, la Sociedad Patriótica creó una escuela destinada a la educación femenina, llamada Escuela Central Lancasteriana. Se instauró la gratuidad de la enseñanza primaria y, en 1826, el ministro José María del Pando fundó la Escuela Normal de Mujeres. Durante esos años se instituyeron colegios de educandas en distintas provincias del Perú. Y en Lima, a partir de 1830, colegios de monjas destinados a las mujeres de la élite criolla, pero la educación continuó orientada a reforzar su rol de madre y esposa. Las mujeres solo podían estudiar hasta tercero de primaria, y los cursos incluían catecismo, caligrafía y labores. A finales de los años 30, los cursos para las mujeres se ampliaron con la incorporación de gramática, dibujo, música y bordado. En el primer gobierno de Ramón Castilla, 1845-1851, se abolió la esclavitud y se intentó fortalecer el Estado convirtiendo la educación en elemento integrador de la nación. En agosto de 1846 se formó una comisión que elaboró el primer reglamento de legislación y plan general de instrucción que estableció colegios a nivel de primaria y media, y fijó la currícula de la enseñanza femenina incorporando cursos de geografía, historia, francés e inglés. Durante el segundo gobierno de Castilla, 1855-1862, tuvo lugar otra reforma educativa que estableció la educación pública y privada y la creación de educación popular bajo control del Estado, así como la gratuidad de la enseñanza. Este impulso permitió que aumentaran las escuelas destinadas a la educación femenina en diversas provincias del Perú. Es así que en 1853 había 73 escuelas para mujeres con 3.400 alumnas. En todos estos centros de enseñanza, las mujeres estudiaron labores, repostería, dibujo, urbanidad, poesía y nociones de historia y literatura. Cursos por demás insuficientes para proseguir estudios superiores, algo impensable en esos años. En contraste, para los varones, habían 652 escuelas con 28.558 alumnos. A continuación, el tercer texto, Historia del voto femenino en el Perú. En el Perú, la lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue sin duda uno de los logros más importantes del siglo XX. Las peruanas de entonces tuvieron que emprender un largo recorrido para que se les reconociera este derecho fundamental. La desconfianza que se tenía hacia la mujer era generalizada entre los varones. Se la consideraba en inferioridad de condiciones, incapacidad cultural y fragilidad. Fueron los argumentos generalmente esgrimidos. En esta larga lucha de conquista de sus derechos, las mujeres tuvieron que vencer los prejuicios sociales y culturales que las relegaba al ámbito doméstico, al cuidado de los hijos y de los demás familiares. A nivel mundial, el primer país que otorgó el voto a la mujer fue Nueva Zelanda en 1893. Posteriormente en el Perú ocurren los siguientes acontecimientos. En 1820 se obstaculiza el debate sobre sufragio femenino al considerarse que la mujer no estaba todavía preparada para votar. En 1933 el Congreso Constituyente otorga el voto para elecciones municipales a las mujeres alfabetas, mayores de edad, casadas o madres de familia.
aunque no hubiesen llegado a la mayoría de edad. Sin embargo, en la práctica esta norma era letra muerta, pues habían hombres e incluso mujeres que opinaban que no tenían independencia para votar con entera libertad. En 1955 se promulga la Ley 12.391, que modifica la Constitución Política del Perú y concede el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21 años, que supieran leer y escribir, y a las casadas mayores de 18 años con el mismo requisito, reconociendo su calidad de ciudadanas. La primera vez que votaron las mujeres en el Perú fue en las elecciones generales de 1956, donde del total de votantes aproximadamente el 34% eran mujeres y el 56% varones. En 1956 fueron electas 8 diputadas mujeres y en el 1990 las mujeres incrementaron de manera significativa su presencia en cargos públicos con la ley de cuotas. Esta acción afirmativa fortaleció el avance de las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía y de sus derechos políticos, promoviendo su derecho a ser electas, a participar activamente en la toma de decisiones que afectan centralmente sus vidas, la democracia y la sociedad. Para las mujeres, el ejercicio de su ciudadanía y de sus derechos políticos es un factor importante en el proceso político peruano. El derecho de elegir y ser elegida o elegido se enriquece con la participación activa de las mujeres en la actividad pública. Esta participación se realiza con mucha dificultad, ya que tiene que vencer resistencias e ideas preconcebidas que las relegan al ámbito doméstico. Muy interesante, ¿verdad? Todos los temas que estamos leyendo y con fuentes sumamente confiables. Pero nos falta el tema del día lunes 16 de noviembre, que fue un tema también interesante que debemos de tocarlo el día de hoy. Desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. En la sociedad actual se establecen diferencias culturales entre mujeres y hombres, las cuales varían según la historia y las distintas culturas. Estas diferencias se convierten en un problema cuando expresadas en normas, patrones y conductas pasan a construir desigualdades. Las mujeres están culturalmente asociadas al espacio doméstico y a las actividades del cuidado, mientras los hombres están vinculados por la sociedad a la fuerza física y la racionalidad, al espacio público, a la calle y al rol de proveedores económicos, a ser quienes mantienen el hogar. Respecto a la desigualdad en los roles de las mujeres y hombres, veremos cuáles son algunos ejemplos que se presentaron en nuestro país hacia diciembre del 2011. En educación, asisten más niños que niñas en las escuelas primaria y secundaria, especialmente en las zonas rurales. Solo el 50% de las mujeres que viven en el campo y hablan una lengua materna nativa van a la secundaria. En las zonas rurales existen muchas mujeres mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, en especial en las regiones de Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Puno y Cusco. En el trabajo, las mujeres tienen menos acceso y oportunidades de conseguir un empleo. Muchas veces los empleos a los que pueden ingresar son mal remunerados u ofrecen malas condiciones laborales. Por ello, son más las mujeres que viven en situación de pobreza extrema en comparación con los hombres en esta misma situación. Las mujeres tienen sobrecarga laboral, porque trabajan más horas que los hombres cada día. Trabajan en casa, haciendo tareas domésticas y de cuidado, y fuera de ella, en un trabajo remunerado. En ciertas actividades económicas las mujeres laboran en muy malas condiciones. No tienen seguro médico, vacaciones, ni otros beneficios de ley. Las mujeres dedican en promedio el doble de tiempo que los hombres y las tareas de la casa. Ellos tienen más tiempo disponible para trabajar fuera y obtener ingresos o para dedicarse a otras actividades como a estudiar y capacitarse, a hacer política, a practicar algún deporte, a leer, etc. En la participación política, solo la quinta parte de los más altos cargos en el sector público, ministras y viceministras, son ocupados por mujeres.
A nivel regional, cuanto más alto el cargo de representación, la participación de las mujeres es menor. Las mujeres en alcaldías provinciales y distritales apenas representan el 4%. El número de regidoras solo alcanza la cuarta parte en los gobiernos provinciales, mientras que en los gobiernos locales, poco más de la tercera parte son regidoras. En el Congreso de la República, solo la cuarta parte de congresistas son mujeres. En las elecciones del 2011 participaron 592 mujeres en las listas electorales de un total de 1.518 que candidatearon. Grandes interrogantes de las que hemos estado observando y vamos a desarrollar algunas en este momento, tanto en el tiempo virreinato, república y en la actualidad. ¿Cuáles eran los roles de las mujeres y los hombres en cada época? Vamos a observar. En el virreinato, la educación para las mujeres estaba dada en las casas de recogimiento o el convento. Era la única a la que podían aspirar. La educación solamente era para los hombres, en este caso los hombres de élite, educadores y directores espirituales. Ya en la República, en este tiempo las mujeres solo podían estudiar hasta el tercer grado de primaria, algunos cursos, catecismo, caligrafía y labores de la casa, destinadas a servir en la casa. Hoy en la actualidad los roles se han definido por la igualdad de acciones en la mayoría de los casos. Pueden acceder a una u otra profesión cualquiera de los dos sexos. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres han cambiado de una época a otra? En el virreinato, las mujeres recibían clases de enfermería, cocina, economía doméstica, trabajaban como enfermera. Los hombres estudiaban en colegios de élite. En la República se dio que los hombres y las mujeres estudiaban hasta la educación superior. Y en la actualidad, en este tiempo ya se observó que todos tienen derecho en igualdad de condiciones y al voto y a la del sufragio. ¿Qué roles de las mujeres y los hombres permanecen? Se esfuerzan por salir adelante y cuidar de su hogar. Durante el virreinato, desde la República a este tiempo las mujeres ya estudian y en la actualidad se mantiene el sufragio tanto para las mujeres y ser elegidas como para el hombre, Pero bueno, hay situaciones en las que debemos de seguir mejorando estos textos. ¿Qué ocurrió para que hubiera cambios en los roles de una época a otra? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Muy bien, las mujeres han luchado para tener los derechos que hoy se gozan, igualdad de oportunidades y privilegios, que antes no se les concedía y se vivía en una dominación del machismo. Es cierto, en algunos casos todavía hay preponderancia de ese tipo de discriminación. Podemos decir que los roles de mujeres y hombres demuestran que existe igualdad de derechos y oportunidades. ¿Cuál crees que sea la causa? Veamos. Se ha ido afianzando la igualdad de derechos y se va fortaleciendo las oportunidades de profesión y de política. Aún falta determinar la notoriedad en distintos quehaceres. Muy bien, mujeres. La lucha por la igualdad de los derechos es un fin. A continuación, te toca trabajar. Teniendo en cuenta los textos leídos, los testimonios, ¿ya? Vas a poder vas a escribir una explicación sobre cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en las etapas descritas. ¿Qué podrías decir? Vamos a darte alguna idea. La historia nos ha señalado cuánto ha luchado las mujeres por lograr día a día más derechos en busca de igualdad, de oportunidades, destacando en capacidad de inteligencia, al igual que los hombres. Se ha demostrado que el desarrollo de una sociedad no depende únicamente del hombre, sino también es fundamental la presencia femenina. Bien, vas a utilizar tu lista de cotejo para analizar los criterios de evaluación que al inicio te presentamos. Tus argumentos están basados en información confiable sobre los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. Describe cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres
en la etapa del virreinato, la república y la actualidad? En tus argumentos utilizaste categorías temporales como en el virreinato, en la república, en la actualidad. ¿Cumpliste con todos los criterios? ¿Ya? Bien, en este caso, los criterios han sido favorables porque los has hecho, ¿verdad? Si cumpliste con todos los criterios, sí. ¿Ya? Se ha cumplido con los criterios estipulados. ¿Cuál debes mejorar? Muy bien, hay uno que nos debería de faltar y nos debemos de preocupar. Abordar mejor y con más fuentes los roles de la mujer en épocas. ¿Qué harías para mejorar? Bueno, ya, ser consciente que el desarrollo de la labor del hombre y la mujer es igual y enseñar a los hijos de igual manera. Y también más fuentes para poder desarrollar el tema. Cuando estés con tu familia, vas a explicarles, muéstrales un video, uno de los videos o varios de los videos si gustas, ¿ya? Para que comentes cuáles eran los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato, república y actualidad. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con los roles que desempeñaban las mujeres y los hombres en la época del virreinato, de la república, de la actualidad? Porque piensen como familia y ustedes van a responder bajo estos criterios que ya hemos observado. ¿Qué roles creen que se mantienen hasta la actualidad? Esa fuerza de voluntad, ¿no? Esa perseverancia. Bien, con tu familia vas a aportar más ideas. ¿Están de acuerdo en que se mantengan esos roles o alguno debería cambiar? ¿Por qué? Muy bien, eso también lo piensa, ¿ya? Si están de acuerdo que se mantengan estos roles, ¿ya? En el caso, por decir la actualidad, estamos observando que hombre y mujer trabajan y también ayudan en la casa, ¿no? ¿Ya? Entonces tendremos que observarlo como debería de ser. ¿Qué podrían hacer para que tanto mujeres como varones podamos vivir en igualdad de oportunidades y derechos? Muy bien, tenemos que fortalecer esa idea de convivencia, desarrollar las normas en función de la oportunidad que se merecen lograr. Muy bien, niños. Responde a estas últimas preguntas. ¿Lograste explicar entonces los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres? Tanto el virreinato, república y la actualidad. Sí, ¿verdad? Sí se ha logrado, ¿ya? Puesto que las fuentes nos han explicado claramente que durante el tiempo la lucha incesante ha ayudado a las mujeres a colocarse en el lugar que les corresponde, en la igualdad de derechos y oportunidades, que aunque falte aún muchas formas, se ha demostrado la igualdad en la capacidad. A través del tiempo no ha cambiado que la mujer tiene la misma fortaleza y valentía que los hombres. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Y cómo las superaste? Muy bien, por ahí aportar con argumentos variados, utilizando posición referenciales para algunas fuentes, pero en fin, hay tiempo para poder desarrollar este aspecto. Hemos llegado a la parte final de la actividad del día de hoy. Muchas gracias, niños y niñas y padres de familia, de haber logrado esta actividad junto a todos ustedes. No te olvides de suscribirte y de presionar la campanita. Hasta el día de mañana, estimados alumnos. Chao.